Bueno, la capital del país sigue siendo uno de los principales epicentros de la pandemia en Cuba, aunque en las últimas semanas Ciego de Ávila es quien encabeza un poco la tasa de contagios en nuestro país. Pero la capital sigue teniendo una situación difícil, sobre todo por la dispersión de los casos en todo su territorio. Si fuéramos a valorar, doctora Yadira, la situación en este momento, cómo se han manifestado las últimas semanas, cómo están los niveles de transmisión, cuáles son las principales preocupaciones en el orden sanitario en la capital. Sí, buenas tardes, Randy. Bueno, la situación sigue siendo compleja para la capital y como se describe, con una gran dispersión de casos. En las últimas semanas hemos estado promediando por día 28 casos, pero es importante lo que ha ocurrido en la última semana, que terminamos la semana con 192 casos. Es importante que sepamos todos que sigue siendo el comportamiento de la pandemia en la ciudad, sigue siendo la misma, siguen predominando en el sexo masculino, sigue predominando en el grupo etario de 20 a 59 años, pero hay un elemento que se está sumando en estos últimos 15 días, y es las amas de casa. O sea, que son contactos de trabajadores o otras personas de la familia positivas. Ha tenido un % importante en esta semana. Un nuevo matiz que tiene la expresión de la pandemia ahora. Correcto. Y además siguen predominando los asintomáticos, con un 64% en estos últimos 15 días, sin despreciar, como hemos dicho en momentos anteriores, el tema que tienen los pacientes con sintomatología. Por eso la importancia de la pesquisa, cómo está estratificada y que todos sepamos que ante cualquier síntoma acudir temprano al médico. Nosotros en estos últimos 15 días, evaluación que se hace todos los domingos en el Consejo de Defensa Provincial, de ir evaluando cómo va terminando la semana. Por ejemplo, esta última semana que cerró, La Habana cerró con 192 casos, pero es importante saber que de esos 192 casos, los 4 eventos institucionales que se están trabajando en la ciudad aportaron 73 casos. Sigue siendo un elemento fundamental en la solución del problema en la capital, el tema de los centros de trabajo y los eventos institucionales. Sí, en estos 15 días hemos trabajado 15 eventos, de ellos 6 institucionales y 8 comunitarios. Cuando hay un evento institucional, como también hemos visto en otros momentos, hay un impacto importante en la capital, porque en una institución trabajan personas de casi los 15 municipios de la ciudad. Por lo tanto, eso hace que abramos un número importante de controles de foco que tienen que ver con el lugar de residencia. Pero sigue siendo hoy Arroyo Naranjo, 10 de octubre, Centro Habana y Boyero, en estos últimos días y en la evaluación que hicimos, quienes aportan el mayor número de casos. Importante cuando vemos el mapa y la dispersión que tiene la ciudad, nosotros cuando vamos a ubicar los casos se ubican por lugar de residencia, no obstante tienen una fuente de infección. Ese es un elemento que hemos estado trabajando con todos los equipos de epidemiología. Importante también decir el agradecimiento del Consejo de Defensa Provincial a los 25 profesionales que se sumaron a las labores de la higiene y la epidemiología de otras provincias hoy en La Habana, y que como parte de las medidas también incorporamos nueva fuerza también de epidemiólogos, técnicos y licenciados en las 82 áreas de salud, buscando una buena investigación epidemiológica, detectando un número importante de contactos y poder hacer los análisis que corresponden en cada control de foco para que no se conviertan en eventos. Así que junto al reforzamiento que se le ha dado a Ciego de Ávila, también en la capital hay reforzamiento desde otros territorios del país. Sí, cómo no. Tenemos 25 profesionales que ya llevan una semana trabajando con nosotros. Se realizó una capacitación para lo que ocurre en La Habana, cuál era la situación epidemiológica de La Habana, y ellos fueron ubicados prácticamente el 45% de ellos en el municipio de Arroyo Naranjo, el municipio más complicado, más complejo y con un déficit importante de esos profesionales. No obstante, cuando vamos a ver las 2 semanas, vemos que hay un número importante de eventos, esos 15 eventos, que tuvieron un impacto en los municipios de la capital. Al cierre de anoche ya teníamos 11 eventos y hoy estamos haciendo la propuesta del cierre de 2 eventos más. Pero vamos trabajando los controles de foco de casos confirmados. Hoy de los 139 casos con los que cerramos el día de ayer, hay 54 controles de foco, todos con sus medidas de refuerzo, que están prácticamente listos porque todos sus contactos ya regresaron del aislamiento, son negativos, y además de eso se ha estudiado todo el universo propuesto en ese control de foco, listos para cerrar. O sea, es un monitoreo desde el Consejo de Defensa Provincial que se va haciendo desde el punto de vista técnico de cada foco, de cada caso,
para que no se convierta en un evento. Que eso es importante, sobre todo porque acerca más las acciones a los lugares que son probables a convertirse en un evento y tratar de parar esa evolución de la enfermedad, ¿no? Correcto, nos mantenemos también con la Inspección Sanitaria Estatal, estratificamos por municipios todos los centros que son más vulnerables, que tienen mayor riesgo, y vamos sobre ellos también para ver el cumplimiento de todas las medidas. Cuando decía lo de los eventos en los centros de trabajo, pensaba por ejemplo en los Molinos de Arregla, casi 100 casos, un evento como ese, y así en otros lugares. Es decir, cuando se da un evento como este, aunque son menos en relación a la comunidad, pero la cantidad de casos es mayor que la que se expresa en un evento comunitario. Que desde el Consejo de Defensa Provincial se va monitoreando, sobre todo en estos eventos institucionales, que no deben parar la producción, y cómo hacemos entonces para que todos vayan al aislamiento, incorporar fuerza nueva y el cumplimiento de las medidas. Y así lo vamos haciendo. Es una tarea la difícil. pesquisa, ¿cómo sigue? ¿Cómo se sigue trabajando el tema del pesquisaje en los... Bueno, la pesquisa reorganizada, sobre todo garantizando los controles de foco, los eventos, pero un elemento importante es que todos los equipos básicos de salud también tienen que revisar diariamente y saber de todas sus personas vulnerables. Sigue siendo esa la premisa para desarrollar una buena pesquisa. La clínica, también vamos con la pesquisa de laboratorio, en el estudio poblacional que está realizando la ciudad, que se ha ido perfeccionando con todas las herramientas posibles, y que por ejemplo la semana que terminó nos aportó 20 casos también por esa pesquisa en casos asintomáticos, que nos permitió adelantarnos también a lo que pudiera estar ocurriendo. Ya en 2 días de esta semana ya vamos por 12 casos que ha aportado esa pesquisa de laboratorio, en lugares silentes, en lugares vulnerables de altísimo riesgo. Es decir, que va mostrando su efectividad ese tipo de pesquisaje. Y las acciones, en su opinión hoy, ¿cuáles serían las más importantes? En este minuto, ¿qué es lo que más hace falta en el orden sanitario para poder continuar atenuando la presencia de la pandemia? Siempre lo más importante es la autorresponsabilidad y el cumplimiento de todas las medidas que están indicadas, de cada individuo, de la familia y además del centro donde labora o en la comunidad donde reside. Eso es un elemento importante. Nosotros, la pesquisa, garantizar esa pesquisa clínica, mantener la pesquisa de laboratorio con la estratificación y de las zonas vulnerables, y sobre todo llevar el mensaje a cada una de las personas que ante cualquier síntoma acudir temprano al médico. ¿Están garantizadas las condiciones, Yadira, para continuar ese alto número de test que se están haciendo en la capital del país en medio de esta situación? Están garantizados, o sea, hoy nosotros contamos con un número importante de laboratorios para esa pesquisa de laboratorio, teniendo en cuenta que todo paciente lleva un alta epidemiológica, que lleva también su estudio de laboratorio, cumpliendo el protocolo de todos los contactos de casos confirmados. Se realiza también un estudio de laboratorio 5 días después que cumple un ingreso en el hogar, y ahí vamos garantizando también el estudio de los controles de foco en los eventos y también de los estudios poblacionales, siempre y cuando hagamos bien y un uso correcto de todas las herramientas puestas en nuestras manos para poder hacer un uso óptimo de ese recurso. Gracias, doctora, por esta información.